Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios Estratégicos Centroamericanos, les doy la más cordial bienvenida esta tarde para tratar un tema que nos parece muy importante. Le hemos denominado el reto humano que dejará el COVID-19 en Guatemala. Para eso tenemos a dos profesionales guatemaltecos muy destacados, la doctora Maritza Ochoa, especialista en temas de psicología y con una gran trayectoria a lo largo de toda la vida, conocida por muchos de los aquí presentes, y el licenciado José Alejandro Arévalo, que actualmente se desempeña como vicerrector en la Universidad Rafael Landívar, también muy conocido por todos. Con esas presentaciones solo quiero manifestarles que en el CEECA hemos desarrollado hace un par de meses escenarios sobre esta temática y le hemos estado dando seguimiento. Y dentro de esos temas importantes lo constituye personas de Guatemala, tanto individual como grupos como colectivamente. Y de ese tema precisamente vamos a tratar el día de hoy porque nos parece sumamente importante. Así que con esas presentaciones, gracias a todos por participar y los dejo con ustedes a la doctora Maritza Ochoa. Adelante, Maritza. Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos. Y realmente en los 30 minutos que aproximadamente voy a tomar, quisiera hacer un abordaje un poco teórico, pero lo importante es que al final de la presentación podamos tener oportunidad de conversar sobre las reacciones que podemos tener de cada uno de ustedes. Bien, el tema es muy complejo y la línea de pensamiento que me gustaría seguir es precisamente esta que estoy planteando aquí. Definitivamente para mí es importante que empecemos para hacer una propuesta, empezando por conocer qué sabemos del tema, que esto nos haga sentido para llegar a comprender, podernos dar el tiempo de analizar esa información que tenemos, esos ajás que logramos propiciar para realmente hacer una propuesta de qué va a pasar con el capital humano de nuestro país a partir de esta crisis. Quisiera empezar, como ya dije, un poco conceptual. Y quiero empezar por tres grandes puntos teóricos, y es aceptar que el ser humano tiene una fase o tiene un área instintiva muy poderosa. O sea, desde que nacemos, definitivamente nuestros instintos garantizan la vida. Y el instinto también del placer es sumamente importante. Ya lo decía el señor Sigmund Freud cuando decía que las dos pulsiones más importantes del ser humano es la orientación hacia la vida o la muerte, tánatos, o por el otro lado, la tendencia al placer. Eso lo conocemos hoy por hoy con el concepto de id. Todos buscamos el placer o todos buscamos la sobrevivencia. Pero nuestra sociedad, desde la familia, empieza a generarnos un super yo, a darnos reglas de, por ejemplo, el horario para alimentarnos, lo que sí se vale en la escuela, y se va generando un super yo. Pero eso no niega que el ser humano es instintivo. Que posteriormente es regulado, eso ya es otra historia. Y el yo es la decisión que tomamos si hacerle caso al instinto o hacerle caso a la regla, a la norma. El segundo punto que me gustaría abordar es que el ser humano es un ser de necesidades. Ya lo decía Maslow, una de las teorías más conocidas, precisamente que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, que somos un ser con necesidades de varios tipos, desde las más básicas, biológicas, de seguridad, hasta las de un carácter más, llamémosle, refinado, como lo social, la necesidad de interacción, la necesidad de reconocimiento y ser valorados, hasta llegar al nivel en que la persona logra su autorrealización. Entonces no podemos negar, no importa qué etiqueta le ponemos, somos seres, así como somos instintivos, somos seres de necesidades. ¿Y cómo funciona el ser humano? ¿Cómo es su naturaleza al momento que las cosas no se dan como él quisiera, cuando pierde el control, cuando ve amenazadas sus necesidades?
Generalmente lo que sucede ahí es que aparece el fenómeno de la frustración, que ya lo decían dos grandes teóricos, Dollar y Miller, genera agresividad. La frustración genera agresividad, que la podemos encauzar extrapunitivamente hacia lo que nos generó la frustración o la podemos, llamémosle canalizar, también intrapunitivamente con nosotros mismos. Nos peleamos con aquella persona que nos dijo no, con aquella persona que nos hace una prohibición, o nos castigamos a nosotros mismos, a veces sin darnos cuenta, y es ahí donde nuestro cuerpo comenzamos a somatizar, pero la agresividad está ahí. Entonces, en resumen, somos seres instintivos, seres con necesidades y seres que nos frustramos cuando las cosas no salen como quisiéramos. Ahora bien, esta naturaleza humana a nivel individual da lugar a lo que es la personalidad, pero a nivel grupal, colectivo, da lugar a una cultura. Y es ahí donde hay programaciones desde la personalidad, donde nacemos instintivamente y nuestra familia nos va moldeando, pero también existe esa programación cultural, lo que un grupo, una horda, una tribu quisiera hacer, pero se va normando de acuerdo a lo que a ese grupo social le conviene. Ese ha sido como se va formando el tejido social. Por ejemplo, a nivel humano también pasa. O sea, los humanos somos instintivos, pero hoy podemos tipificar algunos comportamientos que no son humanos y decimos eso no entra en la categoría de ser humano, una reacción como agredir a otro ser humano o abandonar a un hijo, pero tenemos que reconocer que de cultura a cultura hay cosas que en nuestra cultura occidental posiblemente no aceptamos, como por ejemplo dejar afuera del iglú a la abuelita, pero que para los esquimales es muy natural dejarla afuera porque es mejor que el oso se coma a la abuelita para que la especie sobreviva. Entonces vemos que nuestra naturaleza humana, que es instintiva, que es de necesidades, que se frustra y automáticamente surge agresividad, está siendo regulada por los patrones culturales, ya sea individuales o colectivos. Entonces, podríamos decir que nuestra cultura o los valores que de una forma va decidiendo la sociedad, el grupo al que pertenecemos, se constituyen el superyo de esa sociedad. Esos valores vienen a regular el tejido social que está encaminado precisamente a la satisfacción de las necesidades, pero no ser leales, no cooperar, no se vale en este grupo social. Entonces, la cultura y los valores que es el Peter Hofstede en los años 90 es uno de los estudios más interesantes donde incluyó Guatemala, y en nuestra diaria se notan en nuestros rituales, en los a quien admiramos, nuestros héroes y villanos. Por ejemplo, en sesiones anteriores hablábamos que los guatemaltecos, por ese estudio que hizo el doctor Hofstede, nos caracterizamos por valorar, llamémosle, a que nuestro jefe tenga más poder que nosotros y admiramos a esa figura de poder. Hay una amplia brecha de poder. Somos un grupo que valora el grupo más que el individuo, pero somos muy curiosos porque decíamos, somos colectivistas in group, que quiere decir, somos amigos de nuestros amigos, a los que se parecen a nosotros. Somos una sociedad que valora el lado femenino, que Hofstede decía es el cuidado, el bienestar de las personas versus la productividad. Somos moderadamente femeninos. Y valoramos la certeza, tenemos una fuerte evitación a la incertidumbre. Valoramos más el corto plazo que el largo plazo. Y por supuesto somos una sociedad feliz, indulgente, ante la adversidad sonreímos. Ahora bien, esos son los valores que nos caracterizan, que han venido a normar un poco nuestra tendencia instintiva.
Pero el señor Lawrence Harrison en los años 90 comenzó a trabajar mucho sobre cultura y decía que hay comportamientos, valores que promueven tanto el progreso social como el progreso económico. Por ejemplo, el tener una visión de largo plazo. Él definitivamente decía que era un predictor. Pensar en el largo plazo era un predictor para lograr el desarrollo económico y más que todo el social. La racionalidad, no dejarnos llevar por nuestras emociones, el creer en la igualdad, por ejemplo, ante la ley, el manejar y respetar los niveles de autoridad. Y dentro de eso, él también decía que, por ejemplo, identificarnos con otros, ponernos en sus zapatos, tener un sistema ético bastante exigente, tener una actitud positiva hacia el trabajo, como decir, por ejemplo, eso sería el antivalor. El trabajo lo hizo Dios como castigo, sino valorar el trabajo, amar el trabajo. Que exista confianza en una cultura, que exista compromiso, que exista autodisciplina, y dentro de eso decía que todos estos valores como la creatividad, la justicia, desembocan en la expectativa de un juego limpio, sociedades en las que creemos que las personas hacen las cosas correctamente, sociedades donde se valora la educación, la salubridad, donde se valora el pensamiento crítico, el que las destrezas estén asociadas a un buen desempeño, en que las recompensas se den por mérito y donde exista continuidad, son valores de sociedades, de grupos que generalmente tienen una alta probabilidad de lograr sus objetivos. Ahora bien, ¿qué pasa entonces en un momento como el que estamos viviendo? Definitivamente, ante una crisis que pone en riesgo nuestra satisfacción de necesidades, los instintos cobran importancia. El placer comienzan a manifestarse. Hay una película que surgió en los años 50, de hecho mereció un premio Nobel, del señor William Golding, y él decía precisamente que este comportamiento aparece en su novela, un grupo de jóvenes que tienen un accidente y llegan a una isla. Se conoce como El Señor de las Moscas. Y también cuando uno lo ve, esto lógicamente es una novela psicológica, social, pero también es lo que le pasó a las personas después del accidente de los Andes. ¿Qué pasa cuando todo nuestro esquema, nuestra sobrevivencia depende de nuestras acciones? Aparece la parte instintiva. Y es en ese momento donde salen a relucir precisamente esos instintos. Definitivamente como humanos hemos aprendido que comernos a un semejante es canibalismo y eso no está correcto. Ese es el super yo social. Pero cuando se tiene que hacer, cuando la vida depende de eso. Entonces, ante una crisis como esta, posiblemente vamos a ver reacciones de mucha agresividad. Lastimosamente es lo que hoy vimos de una señora que le pega a un policía, a una mujer policía de la policía de los de verde, ya se me pasó. Donde definitivamente la agresividad está a flor de piel. Salen a relucir aquellos valores que son fuertes, que la sociedad se ha encargado de fortalecer constantemente. O los valores que son débiles comienzan a desaparecer y comienzan a salir los antivalores. Bueno, yo voy al supermercado y me apropio de todo o compro todo lo que pueda, aunque esto es ser poco solidario con otra persona, pero lo que importa es que a mí no me falte nada. Las necesidades básicas comienzan a tener más importancia. Y si no están satisfechas o se ven amenazadas, generan frustración y esa frustración genera agresividad, ya sea extra punitivamente,
criticando, castigando, peleando, y es ahí donde las reacciones de violencia intrafamiliar en la comunidad también comienzan a surgir, ya sea en lo individual o como grupos. Pero también se puede dar la intrapunitiva. Las personas se comienzan a enfermar, se castigan. ¿Pero por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué en este momento que compré este bien me hubiera esperado? E inclusive hay personas que ante una frustración de esta naturaleza llegan al suicidio. Lamentablemente las cifras no solamente no es un hecho lamentable, sino que generalmente no se conoce, porque nos encargamos de enmascarar un poquito esto por lo lamentable que tiene. Entonces, ¿qué pasa ante una crisis? La parte animal, porque algo de animal tenemos todos, pero animales conscientes, comienza a aflorar fuertemente. Y si no hay valores fuertes, comienzan a surgir antivalores. Aparece el deseo de sobrevivir más allá de la solidaridad, más allá de valores que enaltecen al ser humano. Entonces, ¿qué pasa entonces? Tenemos que comprender la naturaleza humana, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, porque muchas de las situaciones que hoy se están dando a nivel de nuestra sociedad son comprensibles, no justificables, por supuesto. Ahora, ¿cómo tendría que ser nuestra propuesta? ¿Qué retos tendríamos? En primer lugar, que el ser humano ante una crisis como esta va a regresar a estadios mucho más primitivos, a nuestra esencia. Que nuestras necesidades, desde las primarias hasta las superiores, van a necesitar ser satisfechas. Definitivamente y lamentablemente, Guatemala es un país con grandes contradicciones y esta crisis está poniendo al desnudo mucho de lo que somos. Definitivamente va a haber una gran necesidad de tipo biológico como alimento, va a haber una gran necesidad de tipo, pues va a resurgir necesidades de seguridad. El ser humano va a requerir canalizar su frustración y su agresividad, estar ocupado, porque esa es una energía que hay que sacarla ante esos sueños que se rompieron, esa lastimosamente realidad de ver a un hijo, haber perdido el trabajo, ver que no tenemos suficientes recursos para alimentarnos. Definitivamente tenemos que reconocer que el ser humano va a tener que aprender a vivir en nuevas condiciones, con nuevos patrones y comportamientos. De hecho, nuestro comportamiento social se transformó totalmente para muestra lo que estamos haciendo. El ser humano va a requerir una motivación, un motivo de sentirse útil a través del trabajo. Ya lo decía el doctor Hackman, definitivamente el trabajo es el gran motivador. Los grupos van a necesitar fortalecer o reconstruir el tejido social a partir de valores positivos, como los que ya mostrábamos con el doctor Harrison, que impulsen el desarrollo económico. Vamos a tener que fortalecer lazos y vínculos de cooperación, pero de cooperación con todos los grupos y no solamente con mi grupito. El país y la sociedad van a necesitar aprender de esta experiencia. Esta no es la primera pandemia. Esta no es la primera crisis que vivimos. Decimos que en el 76, muchos de los que estamos aquí, vivimos el 76. Definitivamente no fue algo generalizado, pero tenemos que reconocer que fueron momentos sumamente difíciles. ¿Pero qué aprendimos? ¿Qué podemos extraer de esa experiencia que podemos adaptar ahora? Tenemos que aprender como país también a gestionar el conocimiento y verlo prácticamente como un derecho. Y por supuesto, tenemos que reconocer que en esta crisis el ser humano, tanto individual como colectivo, necesita de un liderazgo inspirador y transformacional. No es una casualidad que ante crisis grandes como la que estamos viviendo, y se ve en algunos países donde el líder, el máximo líder de ese país, invita a que las personas no le pregunten a su país qué es lo que el país les va a dar, sino qué van a hacer ellos por su país. Por supuesto que no es fácil, es un ideal. Pensar que vamos a resolver
de forma rápida este problema? Porque no lo hemos resuelto en muchos años. Como dije, lo que está haciendo esta crisis es poner al desnudo situaciones que ya estábamos viviendo y que lógicamente ahora lo vamos a ver de una perspectiva mucho más cruda. Entonces, ¿qué nos va a dejar en conclusión? Lamentablemente vamos a regresar a lo básico. Y para regresar a lo básico tenemos que entender la naturaleza humana desde sus instintos, sus necesidades, sus aspiraciones, sus reacciones ante esta crisis. No podemos pensar en estrategias que dejen a un lado la esencia del ser humano. No podemos planear desde un escritorio sin darnos cuenta realmente cuál es la realidad individual y colectiva de nuestro país a nivel humano. Por supuesto, tenemos que reconocer que somos una cultura muy peculiar. Tenemos que conocer y comprender la cultura guatemalteca. Y por supuesto, los valores no solamente que quisiéramos tener, sino los que están en la práctica todos los días. Tenemos que reconocer que muchos de nuestros valores podrían apuntalar, apoyar ese desarrollo humano que ahora se hace mucho más urgente, o podría ser que algunos de esos valores van a limitar nuestro propio desarrollo social y económico, y es el momento de transformarnos. Reconocer que el problema no es nuevo. Bastaría con darle una ojeada al último informe de desarrollo humano para ver el lastimoso papel que tenemos a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, y darnos cuenta que no lo hemos solucionado. Yo soy optimista y pienso que esto va a ser un aliciente para que busquemos soluciones de fondo. El tema es sumamente complejo y va a requerir la participación multidisciplinaria. Nuestro país, es cierto, tiene grandes contradicciones, pero también tiene personas con muchísimo talento y a veces encontramos el talento donde menos nos lo imaginamos. Creo que el gran reto va a ser cambiar de paradigma, porque no podemos pensar que las fórmulas centralizadas, donde hay un líder que va a resolver el problema de todo mundo, va a ser la solución. Creo firmemente que esta crisis nos va a llevar a reconocer los instintos, las tendencias, las necesidades, las reacciones humanas. Y qué mejor si lo hacemos en pequeñas comunidades. Yo en lo personal defiendo mucho, creo en la autoridad municipal, la comunidad, y creo también que son ellos los que podrían, conjuntamente con la sociedad civil, ayudarnos a buscar soluciones. Creo que nadie es tan pobre ni tan ignorante que no pueda adoptar una posición digna y activa frente a su propio desarrollo. Si nosotros hacemos un mapa de los diferentes municipios, nos vamos a dar cuenta que hay impresionantes experiencias donde hay municipios que ellos mismos están haciendo cargo de su propio desarrollo. Creo que es el momento en que busquemos cómo aprender de nuestras propias experiencias y que esta oportunidad, porque la podemos ver así, no la dejemos pasar. Que la crisis que estemos viviendo realmente nos podamos redefinir, reconstruir de una forma mucho más positiva. Entonces, yo lo quisiera dejar aquí, porque seguramente don José Alejandro va a hablar de más números y sobre todo de experiencias que han aportado organismos internacionales, y también va a hablar de nuestra cruda realidad desde la perspectiva numérica. Yo me quiero quedar aquí con decirles que nos queda un gran reto, y es retomar la esencia del ser humano. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias Maritza. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de la presentación con José Alejandro Arévalo.
Con mucho gusto. Estamos solo, estoy incluido la presentación. Vamos a ver. Bien, creo que aquí estamos. Ahí está la presentación. Muy bien. Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla. Es una presentación, pero ojalá que al final nos dé tiempo para poder intercambiar distintas opiniones, criterios, porque la situación que estamos viviendo requiere el concurso de todas las mentes, de todas las experiencias, de todos los que podamos de buena fe sacar avante al país. Lo que acabamos de ver, que son las consecuencias psicosociológicas de esta pandemia, que una excelente conferencia dada por la doctora Maritza Ochoa. Después vamos a hablar sobre la situación económica del país, hacia el peor de los escenarios y la efectividad, la eficacia y la eficiencia para poder superar esta crisis. Digamos que es el contenido de la presentación. Algo me está pasando acá, no lo logro. Ahí estamos. Bien. Acabamos de terminar esto, que fue un preámbulo muy importante porque nos sitúa, nos ubica en la naturaleza humana y los efectos psicosociológicos ante esta pandemia y por qué cualquier solución que le querramos dar debe tomar en cuenta la atención de las necesidades de la naturaleza humana y los efectos sociales del COVID-19. Yo me voy a referir a la situación económica del país, un brevísimo, por supuesto, y quizás muy superficial análisis, recordando que en contraste a lo que sucedió en 1976, el 4 de febrero, allá se destruyó la infraestructura productiva, la infraestructura social, las carreteras, las vías de comunicación. En 30 segundos se destruyó toda la infraestructura. Hoy no tenemos toda la infraestructura productiva del país y está intacta. Hay una pequeña diferencia, una importante diferencia entre aquel evento y el de ahora. Por otro lado, Guatemala es un país que tiene fortalezas que no han cambiado, sigue siendo un país con muchas fortalezas, no las vamos a tocar ahora, pero sí tenemos fortalezas, tenemos una serie de oportunidades como país y obviamente también tenemos debilidades y amenazas. Me voy a referir al contexto macroeconómico siguiendo los 4 sectores que usualmente se distribuyen, aunque todos están relacionados, por supuesto. Esto es solo para fines didácticos. El sector real de la economía, que es la parte de producción. El sector externo, que son nuestras relaciones con otros países y otras empresas. El sector monetario, financiero y el sector fiscal. En el lado derecho superior, solo recordando una fórmula que todos conocemos, y es que el Producto Interno Bruto, que es todo lo que produce los residentes en el país durante un año, siempre es la suma del consumo, que es la C, más la inversión, que es la I, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. En la situación actual de la pandemia, el consumo baja, la inversión baja, las exportaciones también y las importaciones también. Entonces, para poder sostener en el cortísimo plazo al Producto Interno Bruto, entonces, por eso es que en todos los países del mundo cobra relevancia el gasto público y la inversión pública, porque viene a cubrir, a compensar la caída del consumo, la inversión, exportaciones e importaciones. En la parte inferior, solo para recordar las últimas proyecciones del crecimiento económico, aparece ahí cómo había en la primera columna, los años. Luego aparece el crecimiento mundial que hubo en el 2017, 2018, 2019, ¿verdad? Para este año ya no se está hablando de un crecimiento mundial, sino que un decrecimiento del 3%. En las economías avanzadas, eso es peor porque se está hablando de un decrecimiento del 6.1%. Y me voy a referir solo a la de Estados Unidos porque nosotros dependemos, nuestra esfera de negociaciones de nuestro comercio exterior, más del 40% está vinculado con Estados Unidos y un tercio más
está vinculado con Centroamérica, que a su vez depende de Estados Unidos, de manera que más del 60% de nuestro comercio y nuestras relaciones económicas son con Estados Unidos y países que están vinculados con la esfera de la economía americana, Estados Unidos. Pero quiero llamar la atención que ahora se está hablando que Estados Unidos va a tener un decrecimiento de menos 5.9%, cuando antes de la pandemia se pensaba que iba a crecer 2.1%. Es decir, que Estados Unidos en realidad está cayendo 8% del producto. Una caída es tremenda, de menos 8%. Las economías avanzadas de menos 7, 8%. Y a nivel mundial, después de que se pensaba que iba a crecer el mundo en su PIB en 3.4%, va a decrecer 6.4%. Solo en el cuadrito a la par del lado derecho inferior, ahí está la proyección de las principales variables, algunas variables seleccionadas de Centroamérica. Está el PIB, está el crecimiento económico, está la inflación, está el déficit fiscal y está el déficit en cuenta corriente de balanza de pagos. Solo me voy a referir a Guatemala, pero ahí están todos los países centroamericanos. En el 2019 nosotros crecimos 3.8%. Ahora el Banco de Guatemala dice que vamos a decrecer menos 0.5%. Para el año entrante hay una recuperación. En la inflación de este año estará en 2.8%, el año pasado fue 3.4%, pero para el 2021 subirá a 5%. Y en cuanto al déficit fiscal, en 2.3% que estuvo el año pasado, ahora va a subir al 6%. Y en cuanto al débito en balanza de pagos, el año pasado fue 2.4%, ahora va a ser 1.4% y 1.1% el próximo año. Veamos entonces cada uno de los 4 sectores, el sector real de la economía. Lo que nos muestra este cuadro que aparece en la parte de izquierda inferior es cómo se ha comportado el crecimiento del producto desde el año 2002 hasta el año 2019. Y aquí una caída tremenda que se dio en el año 2008-2009, donde fue la crisis financiera de aquella época. Pero aún así, Guatemala fue uno de los países, de los pocos países de América y del mundo, sobre todo de América, del hemisferio occidental, que no tuvo un decrecimiento económico, sino que todavía estuvo arriba del 0%, con un crecimiento alrededor de 0.5, 0.6%. Pero observen esta flecha. El año pasado crecimos al 3.8 y ahora se estima que vamos a caer, según el Banco de Guatemala, a menos 1.5 o todavía podríamos crecer 0.5, aunque plantea una forma en B de recuperación para el año próximo. Esto no solo lo dice el Banco de Guatemala. Aquí del lado derecho superior aparece cómo estuvo comportándose el PIB y las flechas que aparecen acá en forma de B son las estimaciones que ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario, The Economist y Copades. Son algunos que todos coinciden en que habrá una recuperación el próximo año. Si vemos en la parte superior izquierda, ahí están las 17 actividades o ramas de actividades de la economía de Guatemala. Ahí está agricultura, explotación de minas, industria manufacturera, suministro de electricidad, construcción. Aquí rápidamente se da uno cuenta que todas estas que están al principio de esta gráfica, la primera columna mostraba cuánto iba a crecer en el año 2020, antes de la pandemia, las estimaciones. Por ejemplo, esto era minas, esto era manufactura, pero a la par aparece la caída que va a tener este año. Es decir, que de lo positivo estamos pasando a negativo. En construcción iba a crecer 4.2% y va a decrecer 5.5%, ¿verdad? En transporte, en actividades de alojamiento, que es todo lo de hoteles y turismo, iba a crecer 4.8% y va a decrecer 9.6%. Hay algunas actividades que van a decrecer menos, y todavía van a quedar positivas, ¿verdad? Y eso ya lo podemos observar en los datos más recientes del Banco de Guatemala. Aquí en la parte superior derecha aparece un indicador que se mide todos los meses. Es un proxy, se le llama, es un acercamiento de cómo se está comportando la economía
a través del consumo de energía, consumo de cemento y algunos otros indicadores que le dicen a uno por dónde está yendo la economía, las nuevas. Entonces, acá podemos observar que durante todo este tiempo siempre hemos tenido una actividad económica en términos positivos desde hace muchos años, mensualmente. Pero ya en el mes de marzo vemos una caída del 5% y en el mes de abril ya tenemos una caída del 10% del indicador mensual de la actividad económica, que ya nos empieza a proyectar la caída que se mostraba en el cuadro en la parte inferior izquierda, que es esta. Aunque los pronósticos del Banco de Guatemala es que el año 2020 va a ser malo, como estamos viendo aquí en la parte inferior derecha, donde está el producto y todas las ramas de la actividad. Aquí nos aparece, por ejemplo, una que está remarcada, que es el comercio y reparación de vehículos. Es una de las ramas de la actividad económica. Esa representa el 17.9% de todo el Producto Nacional. Este año va a decrecer. Lo que más va a decrecer son las actividades de alojamiento y servicios de comidas, pero solo representa el 2.8% del producto, pero va a decrecer 9.6%. Y así, todas estas barritas que ven acá son los negativos. Hay algunos ganadores, digamos, por ejemplo, la rama de la actividad de información y comunicaciones, que solo representan el 4.9% del producto, pero va a crecer 3.6%. Obviamente estamos haciendo uso precisamente de esa tecnología para esta conferencia. Del lado derecho podemos observar la recuperación que se pronostica para el año entrante, donde todas las actividades van a recuperarse según estas estimaciones del Banco de Guatemala. Pasamos rápidamente al sector externo. ¿Cómo vamos a estar en nuestras relaciones con otros países en cuanto a nuestro comercio? Y aquí podemos observar que el índice global de incertidumbre de política económica nos marca cómo digamos, los agentes económicos en el mundo se entran en incertidumbres cuando hay eventos extraordinarios. Por ejemplo, este que marcamos acá en 1998 es la crisis financiera de Asia y Rusia. Luego tenemos otras crisis financieras, la Segunda Guerra del Golfo, la crisis financiera mundial de 2008-2009 y se incrementó la incertidumbre. Luego tenemos otras que han habido. Por ejemplo, aquí dice la elección de Trump generó incertidumbre, los disturbios políticos en Brasil, Francia y Corea del Sur, pero si nos observamos a la última, que es la pandemia COVID-19, la incertidumbre llegó a un nivel que nunca había llegado en todas estas crisis que han sorteado a nivel mundial. ¿Qué nos llama la atención? Guatemala depende de las exportaciones y si nos vamos al centro de esta gráfica, en esta gráfica del centro, podemos observar cómo se han estado comportando desde 2011 hasta el 2019 las exportaciones del país, que incluyen el volumen y el precio. El monto que se vende, que más o menos es equivale a 12 mil millones de dólares. El año pasado creció 1.8. Para este año se estimaba que iba a crecer 8.5, pero en realidad con la pandemia va a decrecer entre 6.5 y 9.5. Es decir, lo que iba a crecer de 8.5 va a bajar este año, aunque el Banco de Guatemala estima que va a volver a recuperarse en el año 2021. En cuanto a las importaciones, aquí podemos observar también su comportamiento y que más o menos en el año 2019 fueron cerca de 20 mil millones y podemos importar más de lo que exportamos gracias a las remesas primordialmente y a la inversión extranjera. Pero este año también van a caer, esperándose que en el año 2021 se recupere. ¿Cuál es una de las fortalezas que tiene Guatemala respecto a otros países? Una de las principales fortalezas que tenemos son las reservas monetarias internacionales. Aquí en el centro podemos ver cómo han ido creciendo las reservas monetarias, que son nuestros ahorros, que ya superan los 16 mil millones de dólares. Eso nos da una fortaleza que no tienen otros países. Pero, porque algunas de las fuentes de ingresos, como exportaciones, como las remesas familiares que se pueden observar del lado izquierdo en la parte inferior, podemos observar que cuando uno mira la tasa de desempleo en Estados Unidos,
había venido bajando desde hace algunos años, desde el 2010, después de la crisis 2008-2009, había llegado hasta el 14% en el empleo latino, 10% en el empleo americano, y ahora, como ustedes pueden ver en esta flecha, se disparó de esta manera el desempleo. Entonces aquí observamos ya el impacto de eso en las remesas. Aquí vemos todos los años las remesas han venido creciendo. Sin embargo, al 21 de mayo ya decrecieron 1.7%. Y para fin de año se estima que van a decrecer 9%, recuperándose en el año 2021. Ahora, eso no ha afectado al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco de Guatemala está sentado sobre 16,000 millones de dólares de reservas. De manera que cualquier ataque especulativo que se dé sobre el tipo de cambio, el Banco de Guatemala tiene suficientes recursos para poder frenarlo. Y eso ya se demostró. Cuando se determinó que entrábamos en este confinamiento obligado, hubo un ataque de algunos agentes económicos que quisieron aprovecharse de generar una escasez de divisas. Pero el Banco de Guatemala, y entonces se disparó el tipo de cambio, aquí se ve en la gráfica, ¿verdad? Y se disparó el tipo de cambio, sin embargo, el Banco de Guatemala intervino inmediatamente, aplastó esa intención y lo volvió a estabilizar como ha estado desde ese momento hasta hoy, ¿verdad? Veamos al sector financiero. Rápidamente, el crédito bancario se había comportado de esta manera desde 2015 para acá, el observado. Y para este año se había estimado que iba a crecer en el 8%. Estaba creciendo al 8%. De hecho, aumentó durante la crisis, digamos, aumentó la toma de créditos por agentes económicos, especialmente los grandes y medianos, pero se estima que el crédito en su conjunto a fin de año va a decrecer entre 2%, 3%, va a decrecer, pero va a seguir siendo positivo, ¿verdad? Va a crecer del 8 que estaba creciendo ahora a que solo va a crecer el 3.5, entre 2 y 5%, recuperándose en el año 2021. Y en cuanto a las tasas de interés, que en la parte inferior izquierda podemos observar las tasas de interés activas en moneda nacional, en promedio ponderado están en 12.64 la activa y 4.82 la pasiva. ¿Qué ha hecho el Banco de Guatemala? El Banco de Guatemala ha tomado una serie de medidas preventivas, creo que oportunas, y ha bajado el costo del dinero a través de la tasa líder de la política monetaria. Y aquí durante la pandemia ha disminuido la tasa de interés de 2.75 al 2%. Si comparamos eso en la parte inferior con otros países, podemos observar fácilmente que todos los países han tomado una estrategia similar. Estados Unidos bajó la tasa al 0.25%, la zona euro la tiene al 0%, Japón, Reino Unido. El puntito arriba era cómo estaba la tasa. Por ejemplo, aquí podemos ver Chile, la tenía en 1.75, la bajó a 1. México la tenía en 127.25, la bajó a 6.50. Dominicana y Guatemala la tenía en 2.75, la bajó al 2%. Pero el Banco de Guatemala no solo tomó esas medidas. Hay otras medidas que no son de conocimiento público, pero lo que ha hecho es darle liquidez a la economía en este momento de pandemia. En la gráfica, en la parte superior derecha, ustedes pueden ver la emisión monetaria. Desde el 12 de marzo, 13 de marzo, que fue cuando se hizo la conferencia del presidente, anunciando que íbamos a cuarentena, y aquí se ve el crecimiento de los medios de pago. Esto es dinero que el Banco de Guatemala ha emitido y está en circulación, pero no se ha quedado todo en circulación, por eso no tenemos un impacto en los precios. Abajo podemos ver que las operaciones de estabilización monetaria del Banco de Guatemala y saldo de tesoro del Banco de Guatemala pasó de 124,000 a 134,000. O sea, el Banco de Guatemala está introduciendo recursos a la economía de acuerdo con las necesidades, pero está cuidándose de que no se le vaya a disparar la inflación, ¿verdad? Y del lado izquierdo podemos observar las medidas que han tomado. La primera que tomaron es que cambiaron el encaje. Ninguno se ha dado cuenta que ahora el encaje de los bancos era 14.6%, pero les dijo el Banco de Guatemala, en lugar de que lo tengan líquido en dinero,
si tienen problemas de encaje, no les voy a poner multa, no les voy a castigar, porque ahora pueden incluir hasta la mitad de ese encaje, o sea, el 7%, del 14.6, el 7%, lo se les va a computar como encaje los certificados a plazo del Banco Central, los bonos del Tesoro y las cédulas hipotecarias FHA. Eso representa entre 2.800 y 8.400 millones más de liquidez para el sector bancario. Y también para el sector bancario, la redención anticipada de depósitos a plazo, compra de bonos del Tesoro, operaciones de reporte con el Banco Guatemala, y también puso a disposición de toda la banca $1.000 millones, que no los han usado, pero ahí están a su disposición, y otras instituciones, digamos, la posibilidad de que para poder obtener estos créditos, pues siempre los bancos tienen que dar garantía. Y la Superintendencia de Bancos también flexibilizó los requisitos para dar crédito y modificó la resolución JM 93-2005, que es el reglamento para la administración de riesgo de crédito, para favorecer a los usuarios de crédito puedan obtener crédito y a los bancos no castigarlos con reservas en esta época de crisis. El sector fiscal, como ya sabemos, el sector fiscal estableció 10 distintos programas, digamos, son 10 mecanismos, de los cuales las medidas de más alto impacto los podemos observar del lado derecho, que es el Fondo de Crédito Capital de Trabajo, ¿verdad? El Fondo de Protección al Empleo y el Bono Familia. Todavía esto se está implementando, hay muchos cuestionamientos, la institucionalidad del Estado no ha funcionado como debiera haber funcionado, pero poco a poco van llegando, por ejemplo, los recibos de luz, y ya según se ha informado, pues ya en el caso de los recibos de luz, pues ya más de 1 millón de personas ya están recibiendo 2,000 quetzales mensuales. Y las de soporte, que también ya las conocemos, no me voy a ir por allá, pero la caja saldremos adelante, alimentación escolar, el subsidio de electricidad, etc. El sector fiscal tuvo que echar mano de una disposición constitucional que está en el artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y es que dice que el Banco de Guatemala no le puede dar crédito al gobierno, excepto cuando hay un estado de calamidad o desastre nacional. Eso nunca se había usado desde que se estableció esa norma constitucional. Ahora se usó. Y eso le dio 11,000 millones, que son los acá, en ampliación del financiamiento que se le otorgó el Banco de Guatemala al gobierno. Ahora, este es un financiamiento en condiciones sumamente blandas, ¿verdad? No es que lo va a pagar mañana el gobierno, el Estado, que al final se paga con nuestros impuestos, sino que normalmente para este tipo de financiamiento se da a plazos entre 50 y 100 años y a una tasa de interés muy benevolente. Pero ¿qué va a implicar eso? Que el déficit fiscal, como podemos observar en la parte inferior, podemos observar que el déficit fiscal desde el año 2001, cómo se había comportado, digamos, siempre ha estado alrededor del 2%. Guatemala es un país bastante conservador en los déficits fiscales, y este año, que en 2019, que fue el 2.2, sin embargo, por la situación, el gobierno ha tenido que obtener recursos para poder cumplir con los programas que se ha propuesto. Y solo con esos 11,000 millones, más otros créditos que ha obtenido del exterior, el déficit fiscal para este año va a saltar al 6%. Y si a eso le agregamos que la recaudación tributaria, por razones obvias, la economía está detenida, hay muchos sectores que no están trabajando. Entonces aquí ya podemos observar qué pasó a marzo. En la gráfica del lado derecho, observamos que mientras algunos impuestos como petróleo, como el ISO, crecieron 3.2%, en cambio, impuestos como el IVA decrecieron, ¿verdad? El IVA doméstico, el IVA importaciones, el IVA doméstico, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Según las estimaciones de la SAT, puede ser que la caída de recaudación puede estar entre 6,000 y 10,000 millones este año. No van a tener ingresos. Siempre hay algunos elementos que es importante tomar en cuenta. Guatemala es un país de gente joven. En este cuadro ustedes pueden observar en esta gráfica los adultos mayores de 65 años comparado con todos estos países.
Japón, Italia, porque si ustedes se dan cuenta, el país con más viejitos es Japón, después sigue Italia, Portugal, pero mire dónde está Guatemala. Guatemala es uno de los países con menos adultos mayores en el mundo. O sea, somos un país de gente muy joven, ¿verdad? Pero entonces uno entiende que aquí la pandemia es grave, sobre todo que afecta a las personas más vulnerables de estas edades y con otras comorbilidades que tengan, algunas otras enfermedades, pero no son mayoría de la población, como puede ser aquí en Italia, Portugal, Alemania o Japón. Pero sí hay un problema. Por las circunstancias estructurales digamos, de la pobreza, Guatemala es uno de los países donde más gente vive, ahí sí que usando el término que puso de moda el presidente Yamatei, apuñuscadas en sus casas, ¿verdad? Entonces, este gráfico nos muestra de todos los países, cuáles son los países donde hay, en cada hogar, cuántas personas hay por hogar, digamos, a veces en Guatemala un hogar es un cuarto, un rancho es un solo recinto, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que Guatemala es el lugar donde era más difícil dar cumplimiento a la cuarentena, porque no hay eso que le dicen ustedes, tome una habitación para que si tiene un enfermo, ahí va a pasar en esa habitación separada, con baño privado, y le van a pasar la comida, no es nada, eso no es Guatemala, ¿verdad? Eso será para una porción de guatemaltecos que tienen esas facilidades, pero aquí observamos cómo está el hacinamiento y luego la capacidad instalada del país, las camas de intensivo, ¿verdad? Para manejar intensivo del San Juan de Dios, Roosevelt, Cuilapa, Quetzaltenango, Zacapa, aquí vemos que había 38, ¿verdad? Bueno, ahorita ya están ocupadas 33, solo quedaban 5 disponibles. El Roosevelt ya está en las 51, no hay más, el 100% de ocupación. Y todo esto estaba antes de la pandemia, pues esto no es culpa de la pandemia, sino que son características de nuestro país y que lo que sí es muy preocupante es que los cambios anuales en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, donde nos ayuda a compararnos con otros países, aquí puede verse cómo cambió el índice de desarrollo humano que bajó, por ejemplo, para la crisis financiera global del 2008-2009. Aquí se observa, pero de acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas, con la pandemia que estamos hablando ahora, vamos a tener una situación totalmente atípica, ¿verdad? El cambio esperado por el impacto de la pandemia es que el índice de desarrollo humano va a caer de una manera estrepitosa. ¿Y cuáles son los riesgos derivados del coronavirus? Primero, un deterioro en la confianza empresarial, ¿verdad? Una mayor incertidumbre, menores niveles de ingreso, vulnerabilidades financieras, es una mayor aversión al riesgo, la gente no quiere tomar riesgos, y un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Y luego la duración de la pandemia. Cuando empezamos pensamos que era algo corto, pero ya se sigue extendiendo y ahora cuando antes se hablaba de 2 o 3 meses, ahora se habla de 1 a 3 años, ¿verdad? Y con otros rebrotes. Y persiste la incertidumbre sobre el contagio, ¿verdad? Voy a hablar muy rápido de esto por el tiempo, pero la pandemia nos lleva a que hay efectos directos en el sistema de salud y efectos indirectos en la economía, ¿verdad? Que nos está llevando a una recesión mundial que implica desempleo, menores salarios, mayor pobreza y pobreza extrema, y que el colapso de los sistemas de salud, igual que quiebras de empresas, reducción de la inversión, menor inversión internacional y la menor integración de las cadenas de valor. ¿Qué está pasando? Puede ser, un tema importante es cómo nosotros podemos anticipar para dónde se está yendo el país. Este es un gráfico del lado izquierdo que publicó Prensa Libre al empezar la crisis y hablaba de 5 fases. Pero si uno lee la fase 4, habla de transmisión sostenida, donde dice el incremento de manera exponencial, y la 5 dice los contactos se salen de control, y llegan a su pico más alto, podría prohibir la movilidad totalmente, ¿verdad? Ya hemos ido pasando por todo este círculo, y de acuerdo con la información que recién presentó la Comisión Presidencial para el COVID, COPREVID, al Congreso de la República, ellos presentaron este cuadro
ayer, donde ellos están estimando que los contagios pueden estar al 31 de agosto, muy cercano ya, alrededor de 500,000 de personas, ¿verdad? Aquí este es un cuadro tomado del informe, un cuantioso informe muy voluminoso que presentaron varios ministerios al Congreso de la República. Entonces veamos hacia dónde nos estamos yendo. Y uno puede hacer algunas analogías, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, se suponía que era una guerra rápida. La gente pensaba que iba a ser una guerra con una victoria rápida contra todos los pronósticos, ¿verdad? En realidad la guerra duró desde el 2014 4 años, ¿verdad? No fue como se esperaba, o sea, se dio un tiempo prolongado más allá. Luego la amenaza constante, es una guerra de trincheras y duró muchos años y siempre los que estaban ahí estaban pensando que en cualquier momento morían, ¿verdad? La presencia cercana de cadáveres, de la muerte. La cruda realidad es que aunque al principio había mucha gente dispuesta a combatir, pero fue donde hubo más personas que se rebelaron contra sus oficiales porque no tenía sentido esa guerra, era carente de sentido. Llamo la atención porque aunque la Gran Guerra de 2014-2018 tiene algunas similitudes, la historia no se repite, pero tal vez tiene rima, y por eso es que nosotros hemos hecho este análisis de tratando de identificar a tiempo por dónde las variables que se miden nos pueden llevar a un futuro deseable o a un futuro indeseable. Y para eso usamos un método que es este método de escenarios que muchos de ustedes ya conocen y donde identificamos 4 posibles escenarios de esta pandemia. Uno, en este eje, ¿verdad? En el eje hacia arriba, es qué acciones se toman para afrontar la crisis, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sector público, sector privado, academia, iglesias, qué acciones son las que se toman. Y en la horizontal podemos identificar cuál va a ser la respuesta de la población en el tiempo. Esos son los 2 ejes sobre los cuales se han hablado de estos cuatro digamos, posibles escenarios, porque no sabemos realmente por dónde ir, pero sí los elementos que vayan ocurriendo nos pueden identificar hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Y cuáles son esos 4 escenarios? Los vamos a ver rápidamente en el sentido inverso a las agujas del reloj, empezando por arando en el mar. Un escenario en el que podemos terminar es que a pesar de todos los esfuerzos y acciones del gobierno y de otros actores, la población entra en crisis. Aquí la estabilidad es muy frágil. Un solo factor puede descarrilar graves consecuencias, ¿verdad? Puede haber múltiples focos de descontento, estallidos sociales muy difíciles de controlar, ¿verdad? Y obviamente eso incide en la gestión de la pandemia. Gente que dice que no existe la enfermedad, gente que como hoy vimos que había muchos en unos vehículos diciendo que no hay tal pandemia, que hay que regresar, que hay que rebelarse contra las autoridades, digamos, y las medidas que se han tomando, y eso agrava más el deterioro económico. Siguiendo en sentido inverso, otro escenario es este, acercándose al infierno. En este se adentra a través de un impacto sobre todo el territorio nacional y su población, porque de todas maneras vamos a tener muertos, de todas maneras vamos a tener contagiados, de todas maneras va a haber impacto económico. Solo que en este caso la suma de todos estos factores y marcan una crisis profundamente negativa, ¿verdad? Todos los factores y los elementos nos llevan a determinar que hay un deterioro acelerado, digamos, en la salud, en la economía y en lo social. Otro posible escenario es el regreso a lo de siempre. A pesar de los factores que afectan y marcan el rumbo de crisis negativo, no pasa nada. Pasamos como que no hubiera pasado la pandemia, ¿verdad? Regresamos otra vez a nuestras luchas intestinas, cada quien a todos los problemas, no resolvemos el problema que ahora se evidenció de no haber invertido en salud durante muchos años, ni en educación, ni en tecnología, ni reducir las brechas sociales. Regresamos a lo de siempre. Y el cuarto escenario, Viva Guatemala, se le ha llamado,
No significa que todo saldrá bien, por supuesto que hay daños. El costo será alto en vías humanas, bienes materiales, lo va a haber. La diferencia es cómo lo afrontemos. Y como bien decía la doctora Marisa Ochoa, precisamente depende con qué actitud, en qué forma. Si lo hacemos de manera conjunta, apoyándonos unos a otros, ¿verdad? Aprendiendo rápidamente de los errores sobre la marcha, corrigiendo, ¿verdad? Sin descuidar la atención de las variables de largo plazo. La población guatemalteca ha demostrado que es resiliente y es agradecida. Se adapta a condiciones difíciles y que puede afrontar esto. Como decía un presidente que estaba cuando fue el terremoto, Guatemala está herida, pero no de muerte, decía el presidente Lauer. De manera que los escenarios son estos. Lo que está pasando hasta ahora, al ver todos los elementos que se pueden medir, es que nos estamos poco a poco yéndose hacia esta posibilidad, acercándose al infierno, porque la población está mostrando señales de descontento y resentimiento. Y las acciones que se están tomando, tanto nacionales como internacionales, van a una dirección negativa. Sin embargo, hay que recordar que Guatemala siempre ha logrado superar todas estas crisis, ¿verdad? Y yo creo que al final lo vamos a lograr. En conclusión, la crisis ha desnudado y acrecentado nuestras carencias que ya existían, no es culpa de la pandemia, ahora se han profundizado. Si no se hace nada significativo, vamos caminando hacia las puertas del infierno. Hay que aprovechar la experiencia del terremoto de 1976, cuando se creó un Comité de Reconstrucción Nacional, una Task Force, le llaman ahora, un Consejo de Estado Mayor, y poner al gobierno a trabajar, pero con celeridad, como en términos de emergencia, sin trabas ni corrupción. Y el arribo a la nueva normalidad deberá estar marcado por la incertidumbre, va a seguir marcado por la incertidumbre e inestabilidad. Por eso hay que unificar esfuerzos. Es indispensable un enfoque integral y sistémico porque el tiempo es limitado. ¿Pero qué nos está pasando? Estamos entrando en un torbellino de desconfianza y deterioro gubernamental. Primero porque ya sabemos, ya nos hemos percatado que no siempre nos están diciendo la verdad y a veces no es a propósito, sino que el sistema del Estado es tan precario que ni siquiera pueden trasladar la información de un hospital a otro o del hospital al ministerio, y entonces aquí tenemos noticias como esta de las inconsistencias de salud. También los resbalones, digamos, cuando se dice que se va a cerrar 15 días y después aquí dice, de nuestra boca, si yo voy a cerrar el país 15 días lo diría, pero nunca se los dije, ¿verdad? Y para todos nosotros era evidente que sí. Eso va deteriorando la confianza, digamos, ¿verdad? Aquel cuadro que le pasaron mal al pobre presidente Yamatei, donde no sumaban los datos, por ejemplo, solo como ejemplo son acá, la caravana que vimos hoy en la mañana, todos los negocios son esenciales, así que acábese la cuarentena y todos salgan a la calle. Y algunas, hay opiniones, yo vi esta ayer en La Hora, ¿verdad? De un columnista, Víctor Ferriño, y él en su columna dice, pues es una opinión, ¿verdad? Pero él dice que se está denotando la incapacidad extrema, inoperancia, opacidad, falsía, corrupción y autoritarismo. No hay plan, ni ejecución presupuestaria, ni infraestructura suficiente, ni contratación y pago del personal necesario, ni equipamiento, menos un programa serio de reactivación económica. Bueno, pesimista quizás, o adversario político, ¿no? Pero es su opinión y algunos poco a poco van considerando que a lo mejor eso está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el rumbo. Esta gráfica en la parte superior izquierda nos muestra lo que son los nuevos contagios y lo que está pasando ahorita en China, por ejemplo, es que hay rebrotes. Aquí podemos ver un rebrote, pero aplanar la curva simplemente es para que alcancen las camas en los hospitales. No significa que no se van a contaminar toda la gente, pero la idea es que se contaminen de una manera sucesiva y en el tiempo, ¿verdad? Entonces van a ver este tipo. Y en lo económico, aquí tenemos una caída económica, se va a mantener una depresión y ahí se va a empezar a recuperar, como decía en las cifras del Banco de Guatemala al principio. Ya se han tomado una serie de medidas que yo creo que son oportunas, de política monetaria, de crédito y subsidios. A veces en la parte ejecutiva, de operativa, no están funcionando como debieran y hay que asegurarnos que funcionen, y de política fiscal.
De hecho, hasta ya nos dijeron cómo es el regreso, la desescalada de las medidas para la reapertura. Es el acuerdo 146-2020 del Ministerio de Salud. Y aquí en el cuadro que está aquí a colores al final, están exactamente identificadas cada una de las fases y qué se tiene que cumplir para que eso suceda. De manera que y se ha trabajado bastante por tanques de pensamiento. Yo aquí, la única labor que hice, aquí no hay nada original de su servidor, sino que lo que hice fue una recopilación de lo que son las distintas propuestas de contención, mitigación, reapertura, reactivación, pero obviamente un elemento muy importante es el manejo de las expectativas, porque si tenemos pensamientos negativos, se van a cumplir. ¿Qué es lo que necesitamos? Establecer mecanismos claros, transparentes y eficientes. Utilizar sistema de distribución, no inventarse, porque lo que le ha pasado a este gobierno es que ha concentrado todo y no se da cuenta que cuando hemos tenido crisis anteriores, cuando hemos tenido tormentas tropicales o hemos tenido terremotos o hemos tenido erupción volcánica, lo que ha pasado es que digamos, la ciudadanía se ha volcado a prestar ayuda a los afectados. Y ya existen, digamos, una serie de entramado de organizaciones civiles, de la sociedad civil, religiosa, de empresarial, los rotarios, etcétera, que deberían ser ellos los que deberían estar apoyando. Pero el gobierno piensa que lo puede todo. Creo que poco a poco ha ido descubriendo, pero lamentablemente ya ha pasado el tiempo de primero que solo en el hospital que está ahí en el Parque de la Industria se podían hacer pruebas, ahora ya se descentralizó y poco a poco se va dando cuenta de que hay que utilizar los mecanismos existentes. Simplemente esa prestación que le están dando a los desempleados, a los que están quedando desempleados o que son suspendidos, en lugar de que tuvieran que inventarse un modelo nuevo entre el Crédito Hipotecario Nacional, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, que no ha funcionado, que solo como 110,000 gentes lo han recibido, hubieran usado el sistema electrónico que usa el IX y le hubieran pasado el dinero al IX y el IX cuando paga las prestaciones por suspensión, por maternidad, por enfermedad, las hace, ya lo sabe hacer, ya existía el sistema, pero no, cada quien va por su lado y ahí están los efectos, ¿verdad? Hay que asegurar la transparencia y la participación, implementar un sistema de monitoreo de evaluación robusto, no hay que tenerle temor a señalar los errores, las fallas, la corrupción. Y hicimos nosotros un análisis de las distintas propuestas que ha habido, ¿verdad? De centros de investigación. Y algunos de los temas donde hay coincidencia es la necesidad de incrementar el rubro de salud, la construcción de infraestructura, la transparencia en el gasto público, asegurar la política, o sea, mantener la estabilidad, no perder la estabilidad macroeconómica, asegurar las transferencias monetarias, pero condicionadas a no solo regalar dinero, sino que condicionadas a cumplir algunas actividades. El comercio electrónico y el empleo a tiempo parcial, ¿verdad? Y no me voy a referir a todo este letrerío que ustedes ven acá, pero esto es una propuesta, buena base de la Universidad de San Carlos, que es reactivar algunos planteamientos para adelante. La ayuda económica debe ser temporal, fortalecer el desarrollo rural, también la Universidad Landívar y otras se lo han planteado, y centros de pensamiento. Hay que trabajar con el interior del país, que estaba muy abandonado, reactivar el mercado doméstico, apoyar el crecimiento del mercado interno, impulsar la política industrial y de empleo, recuperar las buenas relaciones con el mundo, porque Guatemala se aisló de muchos de los países cooperantes y organismos internacionales, hay que recuperar eso, donaciones y relaciones internacionales, apoyar a la investigación y la innovación y tener una comisión de auditoría social, pero que sea creíble. Te voy terminando. Hay temas que no hay que dejar de lado y que son muy importantes. La gente necesita transporte, entonces hay que encontrar una fórmula del transporte cuando regresemos a las actividades ya bajo los distintos parámetros que se han ido definiendo. Las estrategias de reactivación deben ser razonables, eficientes y para todos. Y esto es muy importante, desmitificar la imagen del empresario. El empresario precisamente es el que genera el empleo, tanto el micro, pequeño, mediano, grande, y hay que hacer una campaña de revalorización del papel del empresario, porque él es el que genera el empleo. No es el gobierno, porque el gobierno para poder generar empleo
pues sí necesita generar empleo, pero para brindar bienes y servicios públicos, pero lo paga con los impuestos que genera la sociedad, las personas. Hay nuevas responsabilidades empresariales. La responsabilidad empresarial ahora deberá incluir la salud de clientes, empleados y proveedores. Hay que reeducar al consumidor y al empresario. La salud emocional de empleados y empleadores es muy importante. No basta solo con reabrir, es necesario que la gente vuelva a consumir. Y porque estamos enfrentándonos a una nueva realidad. Con algunos conceptos, hay que consumir lo que el país produce. Ante la disyuntiva de consumir algo extranjero, de preferencia lo nuestro. Vamos a tener que hacer turismo interno, porque no vamos a tener turismo externo, ¿verdad? La economía y producción colaborativa. El circuito de pago, si a mí me pagan, yo también debo pagar. La flexibilidad laboral y trabajo a tiempo parcial. Los salarios mínimos diferenciados. La relocalización productiva en ciudades intermedias y reducir la tramitología para que sea ágil y sencilla usando tecnología. Así como tenemos una Comisión Nacional contra la Pandemia, deberíamos tener una Comisión Nacional para el empleo y la economía y el empleo. Así que esto fue lo que hemos cubierto. Me pasé un poquito del tiempo, pero les da una panorámica general tanto de la situación económica del país a esta fecha. Lamentablemente nos estamos deslizando hacia el peor de los escenarios y cómo nosotros deberíamos buscar una efectividad con eficacia y eficiencia para tomar medidas ahora para superar esta crisis. Muchas gracias, Carlos. Ahí termina mi presentación. Muy bien, gracias, José Alejandro. Todavía tenemos unos minutos para algunas preguntas. Les pediría que levanten la mano y así les doy la palabra para que las puedan formular. Carlos Rivers, adelante. ¿Me escucha, Carlos? Sí, sí, adelante. Primero que nada, estoy sorprendido de la brillantez de los planteamientos y creo que esta es una hoja de ruta adecuada. Me parece excelente el trabajo que han realizado. Especialmente felicito al licenciado José Alejandro Arévalo. El trabajo económico que realizó es brillante y lo maneja de una forma moderada, inteligente, patriótica, bien intencionada. Muy bien. Pero creo que hacer dos contribuciones en el análisis. La primera es que los planeamientos deben de ser, este planeamiento es como que fuera una crisis momentánea con un máximo de duración de 6 meses. Mi estimación es que la crisis es muchísimo más profunda que eso. Mi estimación es que siendo Guatemala una economía abierta va a estar sujeta a lo que pasa en el resto del mundo. Y en el resto del mundo lo que va a pasar es que el horizonte por lo menos es de 2 años de crisis permanente. Y también van hacia, digamos, el peor de los escenarios, de confrontación abierta y militar, y por lo tanto nosotros deberíamos de planear aún para mayor, digamos, resistencia, resiliencia ante una adversidad superior. Esa es mi primera observación. O sea que hay que meterle todavía un poco de pesimismo a la dosis, o yo diría realismo global y sus efectos para la economía nacional. La segunda de las observaciones es que que nosotros hemos mantenido tradicionalmente una estabilidad macroeconómica inexplicable. De las últimas 4 décadas, crecimiento promedio de 3%. Para realmente darle vuelta de calcetín, tenemos que lograr objetivos de crecimiento del 7% para comenzar. Y eso sí se puede hacer. Guatemala tiene todas las condiciones para realizar ese crecimiento extraordinario. Lo que necesitamos es, ahorita, digamos, las recomendaciones de la hoja de ruta son perfectas para una reactivación, pero lo que necesitamos adicionalmente es una dirección estratégica de crecimiento económico de mediano y largo plazo que se aplique independientemente de las ideologías políticas de los periodos gubernamentales, etcétera, para que el país pueda tener durante por lo menos una generación estabilidad en el planeamiento estratégico. Y eso creo que podríamos añadirlo a esta magnífica presentación que acaban de hacer.
Y con eso termino nuevamente con la felicitación a ambos de los expositores y a CEECA por tan extraordinario trabajo. ¿Algún comentario, José Alejandro? No, estoy de acuerdo con Carlos, ¿verdad? O sea, me parece oportuno. Creo que tenemos que pensar en una transformación del país, ¿verdad? A algunos no les gusta la palabra cambio estructural, así que mejor usemos transformación. Pero si no cambiamos, si no estamos dispuestos a hacer esas transformaciones que tienen años de estarse definidas ya en lo político, en lo económico, en lo social, vamos a irnos entonces, si no al infierno, por lo menos vamos a regresar a lo de siempre, ¿verdad? Pero tiene razón, Carlos, es oportuno su comentario, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Adelante, Carmelo. Adelante, Carmelo. O vamos a ver, Mariano. Ya. Y Okay. agrego a la felicitación, creo que la doctora nos explica muy bien cómo nos comportamos y qué somos y cómo somos y por qué somos, como somos. Y la presentación creo que ha hecho un excelente compendio. Creo que sí falta la parte geopolítica mundial que se está moviendo enormemente. Y poder entender qué es lo que nos va a pasar y cómo nos va a llevar a nosotros esto. Pero en esencia lo que yo quería señalar es que esta pandemia golpea a todo el mundo. O sea que dinero sobrante no hay en ningún país. O sea, nosotros tenemos que encontrar salida con nuestros propios recursos. La primera parte es la generación de empleo y que la gente tenga certeza de que va a poder llevar un insumo a su casa para satisfacer sus necesidades primarias. Pero creo que esto me temo que seguir de créditos y más créditos y que la gente siga y mandándonos dinero, llegando dinero, va a ser con nuestros propios recursos y quizá la de nuestros connacionales afuera, que va a seguir llegando en alguna medida, pero va a ser de nosotros y con recursos nuestros, creo yo, la mayor parte de la reinversión o la reconversión o como le querramos llamar. Si no, vamos a estar pensando en que nos viene Santa Claus y no va a haber Navidad. Ese es y creo yo, y vuelvo a subrayar, el interior del país necesita mucho de atención. Okay, gracias, Carmelo. Mariano Ventura, adelante. Gracias, me uno a las felicitaciones. Las dos exposiciones fueron muy buenas y muy provocadoras. Yo quisiera molestar a la doctora Maritza Ochoa, tal vez oyendo su opinión sobre un tema que creo que es como que interesante conversarlo para las actitudes, la forma de ser y de ser de los guatemaltecos. Y para eso me voy a valer un poco de un documento o un libro de un sociólogo que se llama Samuel Huntington. Es un libro que se llama La cultura es lo que importa. Y en ese libro menciona que hay 5 valores menores, dice él, y que da la impresión de que esos son los valores que han hecho o son los valores fundamentales que hace que una sociedad sea una sociedad desarrollada,
o sea una sociedad que vaya desarrollándose, o las sociedades que no cumplen, en opinión de él, esos valores, no se van a desarrollar nunca. Y él menciona que esos 5 valores menores son la puntualidad, la cual en general considero yo que los guatemaltecos en general no somos puntuales, el orden, que pensamos que también en general vemos mucho desorden en todos los aspectos y órdenes de las formas de ser y de hacer de los guatemaltecos. Menciona también la limpieza, y es muy fácil transitar por cualquier carretera de Guatemala y vamos a ver basureros en cualquier lugar y basura amontonada, y en general se ve que los guatemaltecos podríamos no ser tan limpios como pudieran verse las ciudades o las sociedades más desarrolladas. Menciona también la cortesía como uno de los valores importantes de las sociedades desarrolladas. Hoy estaba circulando un video de una señora que está teniendo una discusión con un policía y como que pues no somos corteses en general, y es una demostración de eso. Y por último, mencionaba la excelencia en el trabajo. ¿Hay alguna forma verdaderamente de que podamos incidir en por lo menos que la mayoría de los guatemaltecos pudiéramos tener estos valores para que verdaderamente haya una transformación como la que plantea el licenciado José Alejandro Arévalo? Muchas gracias. Adelante, Maritza. Gracias, Carlos. Gracias a Mariano por su comentario. Efectivamente, yo coincido muchísimo con la colega de Harris, de Harrison, Laures Harrison, que hizo el estudio aquí en Guatemala. Hay valores que pues, lamentablemente son valores que nosotros como guatemaltecos no los hemos impulsado desde la familia. Y tiene mucho que ver con darle forma. Estos dos autores dicen cuáles son los valores que le dan forma a una sociedad que va a progresar. Entonces, cuando nosotros vemos que la cortesía, cuando nosotros vemos que el orden, la limpieza, aquí tiramos cualquier papel, y no me refiero únicamente a la limpieza, llamémosle, que uno podría decir en un trabajo, sino la limpieza en todas sus manifestaciones. Creo que el gran reto, y aquí es donde podemos aprender cómo podemos hacer la diferencia viendo que en ciertos grupos sociales las cosas sí pasan y en otros no. ¿Cómo podemos generalizar y contagiar a toda la sociedad guatemalteca de esas buenas prácticas? A mí me da pena que psicología clínica, pero por ejemplo, la has disparado totalmente, porque el ser humano ante esta situación saca su agresividad. Efectivamente, el video de hoy es lamentable. Una señora que perdió totalmente el control, su agresividad se desbordó y le pegó a la policía porque le dijo que hoy no podía circular. Pero eso no solamente lo vemos en lo individual, lo vemos también en lo colectivo. Hoy están aflorando situaciones que nunca resolvimos, como el de Santa Catarina, en el de Nahualá. Hoy vemos que cualquier persona está a la defensiva en un parqueo. Hoy estamos viendo
en que el contrato social que en algún momento hicimos era tan frágil que lo estamos rompiendo. Todo el mundo va al supermercado y acapara. Hoy nos damos cuenta que los chicos, y esto no tiene que ver ni siquiera con nivel socioeconómico, están aburridos, entonces los está guiando el principio del placer y entonces hacen su fiesta privada, y no me refiero únicamente a la que se dio aquí en la zona 10, porque también hay otras. Entonces, yo sí creo que este va a ser un reto para determinar cuáles son los valores que podrían fortalecer a nuestra sociedad, que podrían ser el plus de nuestro tejido social para que en esa lucha por satisfacer nuestras necesidades, que toda la sociedad las tiene en diferente medida, sean como ese contrato, ese compromiso. Y hay estudios como estos. De hecho, en el libro que Mariano menciona, también se menciona por qué Guatemala es como es, o por qué países que fueron colonizados y tienen una historia como la nuestra desarrollan otro tipo de valores. ¿Por qué en Asia, por ejemplo, el orden, la puntualidad, por ejemplo, la puntualidad es parte del respeto? Yo tengo que ser puntual en una reunión porque si no le estoy faltando el respeto a la otra persona. No, nosotros tenemos un dicho que dice, más vale tarde que nunca. Podemos elegir esos valores y comenzar a trabajar no solamente aisladamente, sino a nivel de educación, a nivel de familia, de ponernos como tarea qué valores le vamos a heredar a las siguientes generaciones. Yo en lo personal creo que estamos generando una sociedad, como bien lo decía don José Alejandro, de gente muy joven, pero con un super yo muy frágil. Las nuevas generaciones traen todo el empuje, yo tengo confianza en que pueden hacer cosas maravillosas, pero su super yo es muy débil y estamos siendo muy permisivos con ellos. Definitivamente, también lo hablábamos en este grupo, que cada generación tiene un matiz. Nosotros, los que ya vamos de salida, los que en algún momento somos baby boomers o los tradicionalistas, ¿qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones? Creo también que en estos valores tenemos que inculcar el trabajo arduo. Y eso es algo que tenemos que rescatar, sobre todo porque podemos caer en la tentación de regalar las cosas. En algún momento platicamos con don José Alejandro de que se vale la caridad, se vale los programas asistencialistas por 3 meses, pero si algo deteriora la dignidad humana y la motivación, el motivo para salir adelante es regalar las cosas. Tenemos que crear fuentes de trabajo y sobre todo pensando en las necesidades y oportunidades de cada comunidad. Tenemos que involucrar a las autoridades locales, porque cada localidad tiene, y ahí coincido precisamente con don Carmelo, en que tenemos que desarrollar el campo. Hay oportunidades. Yo tuve la oportunidad, así solo rapidito un caso, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Quiché en un proyecto y me sorprendió cómo un grupo de mujeres comenzaron a sembrar amaranto y lo que ellas necesitaban únicamente es tener un molino y conseguir la fórmula de cómo hacer galletas para surtir al Ministerio de Educación, para hacer algún tipo de atol, algún tipo de galleta para la refacción escolar. ¿Cuántos proyectos podrían impulsarse de esta naturaleza? En otros países se ha dado que la ayuda está condicionada a cumplir con ciertos estándares, porque el ser humano también necesita sentirse útil, necesita sentirse digno, y eso es lo que tendríamos que aprovechar. Entonces yo creo que nuestro abordaje debe ser, como lo dijo José Alejandro, muy sistémico, donde se incluyan a todas las disciplinas, donde pensemos que en última instancia es el ser humano el centro de cualquier cosa que hagamos. Y creo que esta iniciativa de fomentar valores a través del Ministerio de Educación, pero a través de las familias, como una gran campaña, podría ser algo que nos sume al final de esta crisis.
Muy bien, gracias. Gracias Maritza, gracias José Alejandro por las excelentes presentaciones. Un comentario todavía. Sí, adelante José Alejandro. Sí, gracias. Bueno, yo quería referirme a dos temas. Uno es que las sociedades, es cierto que tienen sus valores, pero a veces requiere un poquito de diferente actitud. Yo me recuerdo, es importante la educación, pero hemos visto sociedades con una alta educación pegándole fuego ahí en París o en Londres, haciendo cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Porque son educados, pues son sociedades educadas. Tal vez por lo que nos decía la doctora Ochoa, de que precisamente nos salen los instintos de esa parte salvaje o nuestro id. Entonces yo creo que, yo me recuerdo, digamos, el mismo guatemalteco, educado o maleducado o sin educación, estando en un hostal del IRTA, se comporta diferente que en la calle cuando va a la 18 calle. Es la misma persona. ¿Qué es lo que diferencia? Por ejemplo, los que se estacionaban en cualquier lugar en la capital hasta que les pusieron cepos y tienen que pagar multa. Ahora eso se ve como natural. Usted se parqueó mal, le ponen el cepo, en media hora aparece alguien, hasta le cobran con la tarjeta, ¿verdad? Pero ya no se vuelve a parquear, aunque se enoje y lo que sea, le metieron orden. Los que se van a Estados Unidos, ¿verdad? Esos 2 millones de guatemaltecos o más que están trabajando allá, que generan más remesas que todas las exportaciones juntas, ¿verdad? Allá se comportan bien, son puntuales. Si no, en Estados Unidos, si el albañil no llega a tiempo para iniciar el trabajo en la obra, se quedó sin trabajo. Y es el mismo guatemalteco, ¿verdad? Y no se atraviesa en la calle a media calle como hacemos nosotros, sino que allá, o cuando está aquí, se atraviesa a media calle. Cuando está allá, llega a la esquina, porque si no, le pone una multa. Entonces, ¿a qué me refiero? Es cierto que somos como somos, pero no tenemos por qué seguir siendo como somos. Y eso requiere, yo puedo decir, planificación, liderazgo, porque los líderes tienen que ser los que dan el ejemplo. No puede ser alguien que diga una cosa y hace otra cosa. Pero también necesita orden y disciplina, precisamente la puntualidad, ¿verdad? En los lugares donde se exige la puntualidad, la gente se vuelve puntual. Qué casualidad, ¿verdad? Pero cuando nosotros la toleramos, entonces hay impuntualidad. Igual que el orden, la limpieza, la cortesía, la excelencia en el trabajo. El guatemalteco es un gran trabajador. Es valorado, sobre todo los centroamericanos. Y hace bien su trabajo. Nos gusta hacer bien las cosas. Entonces, como que hay algo que tiene que ver, aquí me estoy metiendo al campo de doña Maritza, que es la psicología, ¿verdad? Pero como entre premio y castigo, reconocimiento y valoración pública. Y entonces ahí entramos a un tema que es lo que yo creo que tenemos que ayudar al gobierno actual, porque si este gobierno fracasa, fracasamos todos, ¿no? Independientemente de qué color sea y quiénes estén ahí. Este gobierno tiene que cambiar el enfoque y es urgente. Yo creo que le pasó lo que nos pasó a nosotros cuando yo estuve en el gobierno, cuando se suscribieron los acuerdos de paz. Los que terminaron firmando los acuerdos de paz era un grupo de gobierno que estaba entrando al gobierno, que eran empresarios o de mentalidad empresarial, ¿verdad? Y del otro lado estaba la subversión, estaban digamos, los revolucionarios de izquierda que aspiraban a estar en el gobierno, pero ninguno de los dos nunca había gobernado. Ninguno de los dos, ni los empresarios que llegaron a dirigir un país, ni los otros que firmaron la paz, porque tampoco habían logrado su propósito de alcanzar el poder. Entonces no sabíamos cómo era el poder. Y por eso se hicieron unos acuerdos de paz optimistas, que en 3 años iba a resolver todo. Se firmaban los acuerdos de paz y ustedes se miran, íbamos a crecer al 6%, la carga tributaria iba a subir 50% en términos reales y una serie de decisiones y el plazo del gobierno de turno, porque no se tenía experiencia. Yo creo que eso le pasó al nuevo gobierno, al que está ahorita. Estaban entrando, todavía estaban abriendo las gavetas de los escritorios y creían que el gobierno es todopoderoso.
Ya los que hemos pasado por el gobierno sabemos que las instituciones de gobierno son muy débiles y están, además de corruptas, hay incapacidad, hay ineficiencia, así como hay gente muy entregada y muy voluntariosa, muy trabajadora, de todo hay, pero no eran capaces de manejar esta pandemia, esta situación por sí solas, y partieron del supuesto de que ellos sí podían. No llamaron a la sociedad. De hecho, ahorita que llamaron a lo que le llaman esos 22 que llegan ahí a hablar con el presidente, todavía les llaman para contarles qué es lo que estoy haciendo yo. No para que se sienten a trabajar juntos. Y ese es el cambio que tenemos que rápidamente hacerlo, porque si no se descentraliza, si no se confía, a lo mejor la planificación puede ser centralizada, pero la ejecución tiene que ser. Algunos alcaldes lo regañaron cuando ellos querían hacer algo en su municipio, porque todo lo tenía que hacer el ministro de Salud. Ya los eventos han demostrado que eso no funcionaba. Es igual que los laboratorios para hacer las pruebas, etc. Entonces, y lo otro que se mencionaba antes era el trabajo, la importancia de que la gente no viva del asistencialismo. Ya sean transferencias monetarias, hay que agregarles una palabrita que es condicionadas. Hay que agregarle la responsabilidad de que si yo recibo un apoyo, ¿qué voy a hacer yo a cambio? Y eso le falta. Pero no es suficiente. El plan de recuperación tiene que involucrar lo que muy bien decía Marisa, que es el trabajo, dignificar a las personas, de que no son parásitos, que están recibiendo solo para poner la mano. Hay necesidad y hay que ayudarlos. Y hay una expresión que usaba Abraham Lincoln, que era un republicano, que ustedes conocen muy bien, pero él decía en un discurso de 1848, no sé cuándo, 56 por ahí, que es una base muy importante de cómo debe ser la relación entre el gobierno y los ciudadanos, y la sociedad, y las entidades que se aglutinan con personas, de todo, ¿verdad? ONGs, cámaras empresariales, todo. Y es, no hagas por otro lo que él pudiera y debiera hacer por sí mismo. Ahí marca límite. Parto del principio. A ti te toca hacerlo, ¿verdad? Yo te voy a ayudar cuando no lo puedas hacer, pero si lo puedes hacer, a ti te toca. Y eso es el concepto que tal vez no estamos desarrollando. Aprovechar la red, el tejido de estructura social que ya existe. Y yo mencioné los rotarios, pero ¿por qué no se utilizaron a todos los párrocos de las iglesias? O a todos los cocodes y comudes, ¿no? Todos. El ministro de Salud tiene que decidir todo. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Ojalá que sea todavía tiempo de cambiar de mentalidad, de enfoque. No se puede solos, tenemos que incorporar a los demás y darles su lugar, reconociéndoles lo que pueden hacer. Y va a haber errores, les voy a poner el ejemplo, y ahí me termino. Cuando se estaba diseñando cómo hacíamos para mandarle 1,000 quetzales a cada guatemalteco necesitado, y estábamos el 13 de marzo, o el 16 de marzo, ¿cómo se hace? Nadie sabía cómo se hacía, porque los listados que tenían ahí en el Ministerio de Desarrollo de 100,000, 125,000 gentes eran los que doña Sandra había hecho para hacer política, pues, y todos los partidos para atrás. Pero esos no eran los necesitados. Entonces se hizo un próximo, que ha sido criticado, pero nadie propone algo diferente que se tenía que hacer en cuestión de semanas. El consumo de energía eléctrica, que llega a todas partes, excepto donde está Codeca, que pues ellos tienen otro concepto, brindan el servicio, pero proporcionan los fluidos nada más, ¿verdad? Según la Corte de Constitucionalidad. Pero ahora no les llegó el bono, ¿verdad? Están molestos porque no les llegó el bono. Que se los dé Codeca, digamos. Pero yo lo que quiero decir es, digamos que son 2 millones de facturas, de recibos de luz. Imaginémonos que hay un 1% que le llegó el bono familia, que además hay que registrarse para que la persona se presente, no le llega automático el dinero, ¿verdad? ¿Esos cuántos son? ¿Verdad? Son 20,000 casos de 2 millones. Imaginemos que fuera el 5% equivocado, le igual que no lo merecía, no lo necesitaba. Y todavía sí estamos hablando de 100,000
pero 1.900.000 sí van a recibir esos 1.000 quetzales mensuales. Lo que quiero decir es que ahí hubo problemas, porque nunca habíamos visto que el DPI tiene un chip, y que ese chip es una tarjeta de débito, y que uno puede ir al cajero y retirar el dinero, que puede ir al supermercado y puede comprar debitando su cuenta que ya tiene cargada en el DPI. Lo que quiero decir es que ahí tuvieron que participar que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los banqueros, el RENAP, el no sé cuántos, todos juntos, para un programa. Y costó muchísimo, porque nunca se había trabajado juntos. Hay que romper paradigmas. Entonces, el país va a derivar a lo que vimos como escenario del infierno si no se cambia la actitud y el enfoque. Y si no nos sumamos todos a resolver y no solo a criticar, porque criticar es re fácil, sino que a proponer y subirse la manga de la camisa para ir a trabajar, probablemente vamos a tener un desastre más allá de lo que hasta ahorita apenas avisoramos. Y no un desastre no solo de la pérdida de vidas, sino que un desastre de mayores dimensiones de las que el COVID puede provocar a través de la muerte de conciudadanos y guatemaltecos, ¿verdad? Muchísimo más por lo que podría ser un conflicto social terrible, ¿verdad? Yo, ojalá que me equivoque, estoy seguro que sí, pero si no se actúa con otra mentalidad y si no se meten todos los sectores a sumar y no estar diciendo el gobierno aquí, el gobierno allá, y el gobierno tiene que pedir ayuda y de aceptar la ayuda y reconocer la ayuda y reconocer que no es capaz de hacer todo lo que desealmente creía. ¿Por qué? Porque acaban de llegar al gobierno, no habían estado, no conocían cómo era el gobierno y ya se dieron cuenta que es muy difícil trabajar solos. Gracias, Carlos. Todavía tenemos una última pregunta. Guido Araujo, adelante. Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Gracias por el evento, muy formativo, muy completo. Creo que coincidimos la mayoría en los criterios de la necesidad de reenfocarnos y de ver la necesidad de un cambio estructural, aunque no les guste la palabra a algunas gentes, dice el licenciado Arevalo, la necesidad de un cambio realmente estructural, no solo en la estructura de nuestro país, de gobierno y de sociedad, sino también en nuestra estructura mental. Y en que esos cambios de los que estamos hablando, con programas asistencialistas de corto plazo, que es indispensable en este momento pensar en ellos, dado lo difícil que va a ser el arranque, sean realmente pensados no solo en términos de trasladar bienes a los necesitados de ellos, de trasladar recursos a quienes no los tienen, sino también sean programas asistencialistas para capacitar a aquellos niveles de nuestra sociedad que realmente necesitan ese espacio en términos de su habilidad para ser agentes activos en términos económicos y realmente esperar convertirse en productores y convertirse en sus propios gestores de desarrollo, como también recursos en términos de facilitarles a ellos la organización. Creo que el tema también de el apoyarse en las autoridades locales con una estructura que, si hasta ahora no funciona bien, de todas maneras es una estructura que puede hacerse útil de los consejos de desarrollo a todos los niveles en que se manejan, es otra estructura en la cual se podría pensar que debe incorporarse la actitud de un cambio de participación más activa y más proactiva, en el sentido de no esperar desde arriba, desde el gobierno central, las directrices, las ideas, los recursos y la definición de cuáles son los resultados que se van a evaluar. Dentro de ese contexto, que creo que coincidimos todos en que hablar de descentralización es fundamental, hay que también considerar que una jurisdicción municipal es muy limitada si lo que estamos buscando es un desarrollo económico a nivel descentralizado, a nivel de las regiones que
no divididas en municipios, sino concebidas en las capacidades económicas que pueden darse, sí realmente se pueda generar un proceso de crecimiento y desarrollo mucho más efectivo y mucho más inclusivo para todas las comunidades. No podemos pensar que un municipio en particular se va a beneficiar porque está produciendo amaranto. Tenemos que saber, tenemos que ver que es un territorio mucho más amplio que la jurisdicción de un municipio, de una comunidad, para que realmente el crecimiento económico de un cultivo de amaranto y la industrialización de ese producto le lleven el desarrollo económico a esa región, a ese territorio del país, que ojalá sea un buen número de municipios. Y así en cada una de las regiones y en cada una de las actividades económicas que se puedan ir desarrollando según las condiciones de cada territorio, puede cambiarse realmente ese esquema de la búsqueda de desarrollo, más que todo enseñando a pescar que tratando de tener el mejor pescado para llevárselo a la gente. Y no podemos abstraernos, o no debiéramos, porque hasta este momento creo que en este evento ha sucedido, no debiéramos abstraernos de la necesidad de que ese cambio de mentalidad tiene que trascender también a los marcos jurídicos en los cuales las actividades se van a desarrollar, y en donde el tema político es ineludible para poder entender que la aplicación de todo esto debe ser a través de un marco político adecuado. No exactamente en los actores del esquema político nada más, sino también dentro de la apertura, como mencionaba el licenciado Arevalo, de que la estructura política sea suficientemente abierta para que los diferentes actores que van a incidir en propiciar desarrollo económico en todas las regiones puedan actuar. Es decir, de nuevo, no vamos a centralizar en la autoridad local de un alcalde todas las posibilidades que un club rotario puede llevar, llegando a capacitar a las señoras que van a hacer ahora todos los productos del amaranto, desde la harina hasta el empaque de cualquier galleta, no solo para el Ministerio de Educación, sino para poder exportarlo a toda Latinoamérica y realmente generar desarrollo. Entonces, el enfoque es mucho más amplio y el enfoque debiera ser un enfoque de convocatoria más amplio que solo el gobierno citando a la gente para ver cómo se puede trabajar. Ojalá sea ponerse a trabajar y no ir a oír que nos cuenten lo que quieren hacer, sino que realmente como sociedad nosotros todavía estamos muy, muy atrasados en cuanto a generar nuestros propios liderazgos, y evidente es el hecho de que ahorita no hay liderazgos, pero estamos muy atrasados y estamos en la necesidad de que surjan esos liderazgos, esas convocatorias espontáneas dentro de la sociedad, para que las iniciativas no surjan y se avalen en el gobierno, sino que las iniciativas se planteen a nivel social y el gobierno pueda incorporarse al seguimiento de esos temas. Ojalá alguno de nosotros, y yo no la tengo, tuviera la fórmula mágica de que esto se vaya logrando, pero en todo caso, creo que el empezar a tomar conciencia de esos temas y el hacer un abordaje como el que hoy se ha hecho, gracias a los enfoques de la doctora Ochoa, un saludo Maritza, como a toda la explicación y conocimiento del contexto en el que está el tema económico, son un buen comienzo, y realmente insto, Carlos, a que se mantenga ese nivel de calidad intelectual y de profesionalismo en la convocatoria de actividades de este nivel, porque pues es el único medio que ahorita tenemos para empezar a buscar esos liderazgos y lograr que nuestra sociedad realmente deje que aquellos líderes naturales que quieren hacer algo por su país vayan lográndolo sin necesidad de tener que adherirse a iniciativas que no necesariamente son las mejores. Gracias. Bueno, yo creo que estuvo muy bien todo el evento. Repito mi agradecimiento a Maritza y a José Alejandro por sus brillantes exposiciones y la participación de todos ustedes. Lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Yo quisiera agradecerles a todos y recordarles para irnos con una frase positiva. O sea, que esta pandemia tiene su tiempo de duración, por muy difícil que sea. O sea, por muy larga que sea una tormenta, siempre el sol va a brillar de nuevo. Pero lo que deberíamos de hacer para poder salir airosos es el lema de Eric Barrondo, nuestro medallista olímpico.
El sol nunca nos encontró, nosotros salimos a buscarlo. Y de esta manera que podamos decir como cuando sucedió el terremoto. Guatemala estuvo herida, pero no de muerte. Pero esto solo lo podemos lograr si trabajamos todos en conjunto en esa Guatemala que todos deseamos. Les agradezco mucho su participación y les deseo muy feliz noche. Buenas noches a todos.